Estimados amigos, ¿cómo ser rico con poco dinero? Segunda parte, la historia de la luz en Ecuador. Vamos a tratar de ir un poquito rápido, mil disculpas, pero hay mucha información y tampoco podemos este, perder esta información, pero tampoco podemos alargarla demasiado. Habíamos dicho de que había un déficit tarifario, es decir, el kilovatio valía 8,24 centavos de dólar, pero en la realidad solamente pagábamos 2,5 centavos. Debido a este déficit, el país se vio obligado a establecer un plan de ajuste mensual, dice, para pretender alcanzar el pago real. Sin embargo, la crisis económica, ya estamos en los años 90, recuerden, 1999 fue nefasto. Agravó este escenario provocando una fuerte reducción tarifaria hasta un valor mínimo de 2,5 centavos por kilowatt. Esta tarifa se mantuvo hasta mayo del año 2000. Importantísimo. Consumíamos de manera subvencionada sin pagar los costos reales. Yo con eso no quiero decir que todos los seres humanos no tengamos derecho a la luz y a la iluminación, pero también tenemos que tener mucho ojo de que a veces confundimos los derechos solamente, pero no tomamos en cuenta que los derechos también tienen un costo. Entonces nosotros tenemos que tratar de balancear de una manera no política, ¿no?, sino de una manera técnica, hasta dónde podemos cobijarnos con la sábana, hasta dónde podemos pagarnos nuestros derechos, hasta dónde nuestra producción diaria puede pagar nuestros derechos, con toda razón, pero ese equilibrio es fundamental a largo plazo. Bueno, desde entonces la tarifa eléctrica fue aumentando constantemente a lo largo de diferentes planes de reajuste, pero nunca alcanzó la tarifa objetivo real, que quiere decir lo que costaba, teóricamente dice aquí el artículo 8,24 centavos, es decir, el costo real. Procediendo hacia una situación financiera crítica en el sector eléctrico, la aplicación de una tarifa real fue compleja, especialmente para las grandes asimetrías en los niveles de ingreso. Obviamente, había gente con una capacidad de pago mayor y otras que no la tenían en la población ecuatoriana. Por lo tanto, en el periodo 1997-2007, los gobiernos optaron por establecer tarifas que estaban por debajo de los costos de producción a través de subsidios a la electricidad. Si usted no paga lo que debe, simplemente ese producto va a la quiebra porque no tiene mantenimiento ni reinversión, no hay dinero. Este déficit afectó el flujo de caja de las empresas distribuidoras, que se vieron obligadas a acumular enormes deudas con el mercado eléctrico mayorista, es decir, con el Estado, ya que la mayoría de las empresas eran propiedad estatal. En consecuencia, el endeudamiento era el único mecanismo disponible para las empresas distribuidoras. Además de los problemas de las tarifas, los altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, la elevada dependencia del uso de combustibles fósiles, gasolina, los largos periodos de sequía, especialmente de 2004-2006, la creciente dependencia de las importaciones de electricidad, así como los niveles de sobrecarga en las instalaciones, fueron algunas de las causas que llevaron al sistema eléctrico a una constante crisis. Hablamos de una crisis crónica, esto no es cuestión de ayer, ¿no? De regreso al modelo estatal. Debido a la urgencia de resolver la crisis del sector eléctrico en el año 2007, ya esto ya nos trae recuerdos, se dio un nuevo paradigma en que el Estado recuperó su rol de planificador, el Estado todopoderoso, en nuevos proyectos de generación eléctrica para promover el desarrollo económico, ¿sí? Según esta nueva visión, el Estado sería responsable de desarrollar y gestionar centrales eléctricas de gran escala, utilizando parte del presupuesto estatal o promoviendo asociaciones público-privadas. Esto nos dice la revista Gestión, Ecuador a Oscuras, una historia energética marcada por la ineficiencia. Un titular un poco duro. Pero esa es nuestra fuente, ¿no? Ahora también, Electricity Sector in Ecuador, an overview of the 2007-2017, también es otro texto, dice, estos cambios fueron posibles luego de una reforma de la ley en el 2006. Esta modificación ayudó al Estado a crear y fortalecer marcos legales y establecer una estructura institucional. También es importante la aprobación del mandato constitucional número 15 del 2008, dice, cuyos lineamientos más importantes, ¿cuáles eran? El Estado será la única institución, la única, encargada de invertir en generación, transmisión y distribución de los servicios eléctricos. El Ministerio de Finanzas es responsable de cubrir cualquier diferencia, recuerden que el Ministerio de Finanzas es el Estado, entre la tarifa única y los costos de generación, transmisión y distribución. Eliminar todas las cuentas impagas de empresas de generación, transmisión y distribución en las que el Estado tuviera participación directamente o a través de sus instituciones. En 2009,
este mandato constitucional 15 dio vida a la Corporación Nacional de Electricidad, SNEL, otro organismo burocrático, para la gestión, o técnico se supone, la gestión empresarial de las empresas eléctricas y de telecomunicaciones, en las que el Fondo de Solidaridad era accionista mayoritario. En 2010, el decreto número 220 creó la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, es decir, el INESEL que había antes, no sé por qué razones, explíquenlo ustedes, se dividió en dos, aumentó la burocracia, el SNEL y el CELEC. Asimismo, con el fin de elaborar normas acordes con la nueva constitución y las condiciones políticas del país, se requería una regulación clara para que cada uno de los actores del sector eléctrico ecuatoriano. En consecuencia, la LRS, la ley esta que permitía la intervención también de la empresa privada, del capital fresco, fue reemplazada por la Ley Orgánica del Servicio Público en Energía Eléctrica, la LOSP, el 16 de enero del 2015. Dice, Ecuador tenía una larga dependencia de las centrales térmicas. Térmicas quiere decir a gasolina, si lo entiendo bien. Por ejemplo, en 2005 la energía térmica contribuyó con el 43% de la electricidad producida en el país, mientras que la energía hidroeléctrica contribuyó con el 45%. Esta tendencia no cambió significativamente hasta el 2016. Este año la hidroelectricidad constituyó el 58%. Primicias, esto es otro dato, otra fuente de primicias, destaca que entre 2007 y 2017 Ecuador generó un notable crecimiento en su capacidad de generación eléctrica. Pero ojo, esta inversión, dice, fue financiada principalmente con créditos chinos, con presupuestos que iban intereses alrededor o sobre el 10%. Recuerden que el Fondo Monetario, con quien en esa época nos peleamos, no queríamos saber nada de él, daba los préstamos entre 2 y 3%. Bueno, un préstamo de 11 mil millones, no 11 mil pesos, no, 11 mil millones de dólares. Esto permitió la construcción de 14 centrales hidroeléctricas y 9 termoeléctricas. Y duplicó la capacidad, muy importante, positivo, pasando, dice, de 4.070 megawatts en 2006 a 8.036 megawatts en el 2017. Sin embargo, dice, estas inversiones, dice, dieron un gran crecimiento, pero luego se observa una caída en picada, ¿no? Que responde al desequilibrio fiscal que se exacerbó con el desplome de los precios del petróleo. Perdimos el dinero, los ingresos que teníamos, y por consiguiente los ingresos adicionales del presupuesto del Estado. Cabe destacar que el vigente Plan Maestro de Electricidad del 2018 consideraba que debería expandirse el sector eléctrico, pero esa expansión no se dio, ¿no? Habían la hidroeléctrica de Sarapuyo con una capacidad de 49 megawatts, debe incrementarse, y una planta eólica. Al fin nos acordábamos de que el agua, como decía Petrella, Ricardo Petrella desde Italia, Bélgica, decía que las próximas guerras serían por falta de agua, pero nosotros seguimos haciendo hidroeléctrica en vez de pensar en el sol y en el aire, en el viento que lo tenemos a todo tiempo. La planta eólica Huasachaca con 50 megawatts en sí. Los proyectos eólicos, al fin se los nombra, Bilionaco 3 y el proyecto fotovoltaico El Aromo fueron adjudicados en diciembre del 2020, pero los contratos para su construcción no se firmaron hasta marzo y julio del 2023 respectivamente. Asimismo, el contrato de 500 megawatts del bloque de energías no convencionales ERNC aún no ha sido firmado. Y finalmente, para rematar, la Corte Constitucional decide suspender la creación de un fideicomiso. Fideicomiso quiere decir un fondo que no lo toca a nadie y que solo es destinado para sus fines empresariales de construcción, destinado a priorizar y garantizar el pago a empresas privadas que inviertan en generación eléctrica. La Corte Constitucional se metió en la sopa y bloqueó los procedimientos financieros adecuados. El regreso de los apagones, dice el presidente Rafael Correa de aquella época, eliminó la tarifa de fondos de reposición, importante saberlo, cuyo objetivo era recuperar el costo de los activos en el tiempo. En otras palabras, estos recursos debían servir para invertir en otros activos, es decir, disminuyó los precios, disminuyó los costes, no los costes, los precios, y finalmente dejó con el bolsillo vacío a la luz. Con este cambio, las inversiones del sector ya no se cubren con la tarifa de los consumidores y por lo tanto cualquier nuevo proyecto debe hacerse con fondos del presupuesto del Estado que ha sido deficitario por más de una década, o también por las alianzas público-privadas que legalmente estaban prohibidas. Bueno, el presidente de aquella época, el señor Correa, decidió disminuir aún más la tarifa, ¿no? Venga, todo gratis.
Esa es la tendencia que bueno, nos hace muy bienvenidos, todo es gratis, nos hace muy famosos, pero el costo para las generaciones futuras, miren ustedes. Luego Lenín Moreno, para optimizar el gasto público, decide fusionar ministerios de petróleo y minas. Bien, pero no revisa la tarifa del sector que ya estaba en situación crítica. Con Guillermo Lasso la situación tampoco cambia. A falta de inversión se suma un incremento sostenido de la demanda de energía. Pues, obviamente, ¿no? No hay sequía, más de eso la población, nosotros no nos controlamos en eso. Sigue creciendo la población y bueno, entonces sigue creciendo la necesidad de luz también. Finalmente, llegamos a la época de los apagones. Cada hora de apagón le cuesta al país 12 millones de dólares. Cada hora, dice, parece impresionante esto. Bueno, ¿hay luz en el túnel? Sí, le pedimos a Papá Dios que por favor pues, nos haga llover, que llueva, que las condiciones meteorológicas mejoren, ya que nosotros no hemos sido capaces en tantas décadas de darnos cuenta de que vivimos en la mitad del mundo y que lo que más tenemos es sol, señores, sol, no agua, sol, y que tenemos vientos encima de las montañas, por eso tenemos los Andes, por Dios. Bueno, la luz al final del túnel. Que Dios nos ayude con las lluvias y el Fondo Monetario Internacional que acude en nuestra ayuda con préstamos. Una parte de esos préstamos nos pueden servir para invertir en la generación de luz, en el mantenimiento de luz. También está el alza del precio del petróleo. Se supone que podría llegar a $80 el barril. Pero bueno, ahorita estamos con la crisis del Fondo Monetario Internacional. Ofrece 4.000 millones en préstamos. Una parte podría servir para liberar recursos para el sector eléctrico. También es un efecto gatilla, ¿no? Un efecto que promueve otras inversiones, otros apoyos multilaterales. Y bueno, que Dios nos acompañe y que algún día tengamos un gobierno que abra los ojos, que piense no solo en sí mismo y en su ombligo, sino que piense también en incentivar la inversión en energías renovables como la solar y la energía eólica. Muchísimas gracias, mil disculpas por la rapidez, pero espero que sirva esto para recordar que la política no es solamente el arte de la palabra, sino es el arte de la investigación, de la reflexión, del análisis. Y nosotros nos dedicamos simplemente a responder a nuestros oyentes, a nuestros videntes. Aquí está lo que nos han pedido, una pequeña, brevísima historia de por qué estamos acá en la oscuridad. Bueno, felizmente ahorita hay un poquito de sol. Muchas gracias, nos vemos, ha sido un placer. Como ser ricos con poco dinero.